Talentos Extremos. Hoy nos encontramos desde uno de mis restaurantes preferidos. Quienes me conocen saben que soy súper sibarita. Estamos aquí en Rancho Edén. Un abrazo muy especial a toda la familia Tobón Fajardo por habernos recibido hoy. Estoy muy emocionada de tener con nosotros y con todo nuestro equipo de producción, con Néstor, con Juan, con toda nuestra gente de Talento Extremo, a otra de nuestras súper coequiperas en Talento Extremo, que es Eliana Vanessa Hernández, dueña de 3H, asesorías contables y tributarias. Estamos en un momento supremamente importante para compartir con todos los emprendedores, con los gerentes, con los presidentes de compañía, con los directores administrativos y financieros, en fin, con tantas personas que hoy están necesitando información de calidad sobre el trasfondo de todas las reformas tributarias que está en este momento contemplando nuestro gobierno, y queremos de una manera muy objetiva, muy pragmática, acercarnos a unos punticos que con Eliana hemos visto importantes para que podamos reflexionar e interactuar. Eliana, bienvenida. Muchas gracias. Qué rico que seas parte de nuestro equipo de trabajo, qué orgullo. Ya llevamos ¿cuántos años juntas? Como 3, creo. 3 años juntas, en un proceso muy especial. Yo digo que Talento Extremo empezó en el 2013. Empezamos, como muchos conocen nuestra historia, con Ángela Viviana Mejía, que fue mi socia dorada del alma. Ya lastimosamente no nos acompaña en Talento Extremo y sigue con otros rumbos muy felices. Pero ahora puedo decir que Talento Extremo dejó de ser un emprendimiento a ser una empresa, porque afortunadamente no solamente cumplimos con toda la reglamentación tributaria y con todas las exigencias normativas, no solamente de Colombia, sino incididas desde la OCDE misma, sino que además tenemos claro cómo hacer nuestra planeación contable, administrativa, financiera y tributaria anualmente para poder definir el plan estratégico de nuestra empresa y asegurar que el EBITDA y todas las decisiones importantes y estratégicas de inversión sean las acertadas. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo esto, Eliana. Yo sé que te preparaste muy bien con todos estos temas de la reforma, y vamos a contarle un poquito a los colombianos especialmente, y a las personas que están fuera del país, que han perdido un poquito esa confianza inversionista o que están dudando en este momento porque hay mucha bulla en los medios de comunicación sobre la reforma. Contémosles un poquito cuáles son los grandes trasfondos de la reforma tributaria, quiénes van a ser los ganadores, quiénes pueden ser algunos posibles perdedores, o si realmente no hay ni ganadores ni perdedores, sino que todos vamos para adelante. Ok, Guadalupe, muchísimas gracias por esta invitación. Me alegra muchísimo estar también con ustedes esta mañana. Bueno, definitivamente el tema de impuestos, y como siempre lo he escuchado de una manera pues muy coloquial, y me permito pues traerlo como a colación en este espacio, y es que el órgano más sensible del ser humano pues es el bolsillo. Entonces pues definitivamente siempre que hablamos de impuestos definitivamente va ligado con el bolsillo de las familias, de las empresas, de las personas. Entonces pues es un tema que personalmente me apasionan los impuestos, y pues bueno, básicamente estamos al frente de una reforma tributaria. En este caso es como la tercera en el gobierno pues de nuestro actual presidente. Entonces digamos que como no es oculto para ninguno de nosotros, pues digamos que se hizo necesaria tras la crisis mundial que aún estamos atravesando, y esa es como la base fundamental de esta reforma. De hecho, es denominada como reforma social, solidaria y sostenible. Ese es el nombre que le están dando a esta reforma. Definitivamente cuando hablamos de un perdedor o un ganador, en este caso pues es un poco complicado, porque yo creo que básicamente el gobierno lo que quiere es equilibrar un poco, pero siempre vamos de alguna manera desde nuestros intereses personales a perder un poco. Pero pues de alguna manera lo que ellos quieren reflejar es que todos debemos de aportar un poco más para cubrir este déficit con el que el gobierno ha quedado después de esta crisis. ¿Dónde van a estar los principales puntos de la reforma, Eliana? Contémosle a todas las personas que nos están viendo. Pues de hecho la reforma digamos que está tocando varios enfoques.
podríamos hablar un poco el tema de la canasta familiar, algo que de pronto se ha evitado y siempre se ha peleado de que se toque, que es con un impuesto como el IVA. Entonces diríamos que ahí pues de alguna manera parejo a todos nos va a tocar. Pero sí va a ser un hecho. Yo escuchaba en las noticias esta mañana que ya el presidente definitivamente no iba a tocar productos adicionales de la canasta familiar. Bueno, sí, ese es como el pensado de que o lo último pues que han mencionado es no traer nuevos productos de la canasta familiar, pero tal vez sí otros, ¿cierto? Y también hay unos que tenían un IVA del 5%, pero subirían con una tarifa más alta que sería la tarifa general. También pues digamos que hay otros productos que han manejado un IVA exento y pues van a pasar a ser excluidos, que ciertamente parece ser lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre exento y excluido? Que a veces a los gerentes y a los directivos de empresa nos presentan ciertos términos y a veces nos hacemos los que sí sabemos simplemente porque nos da penita preguntar, pero sí. ¿Cuál es la diferencia puntual entre exento y excluido? Bueno, pues definitivamente la diferencia es fundamental y en algunos tipos de actividades económicas pues es trascendental, porque el exento es el que no paga IVA de igual forma como el excluido, pero en el exento la empresa tiene derecho a la devolución de los IVAs descontables, digamos en los que tuvo que incurrir para poder vender ese bien exento. Entonces en ninguno de los dos casos de alguna manera se cobra IVA sobre el producto, pero sí se tiene ese derecho a esa devolución y pues digamos que en algunos tipos de actividades pues es fundamental porque de alguna manera eso subsana los costos de producción y pues hacen parte ya del juego, entonces o de la utilidad pues digamos fundamentalmente hablando en la empresa. Entonces en ese sentido Guadalupe pues digamos que al quitar esa exención, por así decirlo, en algunos productos pues indudablemente se va a subir los costos de producción. Claro, porque no tendríamos forma de descontar. Exactamente. No habría oportunidad de generar descuento en el IVA. Un ejemplo concreto de un posible producto, de un posible servicio que cumpla con esa condición. Sí, un ejemplo, digamos, es por ejemplo la producción del pollo, ¿cierto? El que compramos nosotros a diario en el supermercado, el que consumimos pues yo creo que todas las familias colombianas y digamos que el pollo tiene esa exención o es exento, es un bien exento frente al impuesto sobre las ventas, pero todo lo que tiene que ver con la producción de ese pollo para llegar a ese producto final, como lo es por ejemplo el concentrado de los pollos, pues tiene IVA. Entonces esas empresas hacen esa solicitud posteriormente de ese IVA o de esos saldos a favor, en el IVA, y pues obviamente ese sería, digamos, algo que donde llegasen a tocar en definitiva, pues nos va a encarecer, por ejemplo, el pollo notoriamente. Ok, un ejemplo concreto, práctico, dinámico, así que señores gerentes, señores empresarios, señores directores administrativos, contables y financieros, contadores, en fin, yo sé que todos estamos muy interesados en sacar adelante nuestras empresas, pero definitivamente hay que hacerlo con conocimiento y con legalidad. Para nadie es un secreto que el país se ha dado una pela grandísima y este gobierno se ha dado una pela grandísima en incrementar la base gravable, en incrementar la formalidad, en incrementar los niveles de recaudo. Yo personalmente lo reconozco, siento que el régimen simple, por ejemplo, en el caso de las empresas de emprendimiento, que no tenemos tantas facilidades para descontarnos costos y gastos y que tenemos unas dinámicas muy livianas y donde estamos muy centradas en el core business de nuestro negocio, hemos logrado ver el beneficio hasta el punto de quedarnos ahorro para invertir. Yo puedo decir y ser un testimonio de que he creado empleo gracias a que me pasé de régimen tributario sigo siendo régimen simplificado, pero me pasé a régimen tributario simple y gracias a eso con los excedentes que logré obtener pude empezar a crear más contrataciones de personal que me han permitido robustecer la productividad y la competitividad de mi empresa. De eso hablaremos también más adelante, probablemente en otro videíto. Nos faltan algunos puntos de la reforma, Eliana. ¿Qué otros puntos son cruciales en la reforma para cerrar este capítulo?
Sí, otros puntos, digamos, cruciales, particularmente como asesora en el impuesto de renta o lo que conocemos todos como las declaraciones de renta de las personas naturales o las personas físicas, digamos que con las dos reformas anteriores, que en realidad viene siendo una, sino que la primer ley fue declarada inexequible, pero digamos que la segunda lo que hizo fue reemplazar y bueno, los cambios fueron muy pocos. Pero con esa última reforma, Guadalupe, tú sabes que el impacto frente al impuesto de las personas naturales se vio definitivamente, digamos, o fue muy notorio, y por eso en este momento el hablar nuevamente de subirle la carga tributaria o el impuesto a las personas naturales, pues definitivamente va a traer un impacto grandísimo. Y ahí hay un tema de mucho trasfondo económico. ¿Cuál es ese trasfondo económico? Que aquí es donde un gobierno tiene que ser muy estadista y definir cuál es el bien, el mejor bien para todos. Entonces, miren cosas como las que puede pasar por un cuerpo de gobierno, una decisión de Hacienda, por decirlo de alguna manera. Empiezo a subir la compensación para que las personas naturales absorban más la carga de renta en términos impositivos, y le voy bajando el peso a las empresas, porque yo ahí tengo que pensar quién está en mayor capacidad de generar inversión y de generar crecimiento y de generar desarrollo. Así es. Entonces, si yo le bajo carga a la empresa, que es lo que me pasó a mí con el régimen simple, si le bajo carga a la empresa, animo a la empresa a que invierta más en activo, en productividad, en competitividad, hoy en transformación digital, que será otro tema del que hablaremos más adelante. Si le aumento la carga a las personas naturales, puedo desestimular el ahorro, puedo desestimular el gasto, que también mueve muchísimo la economía porque son quienes generan el consumo. La persona natural finalmente es un dinamizador del consumo, pero también puedo desanimar la inversión en vehículos, en vivienda, en apartamento, en viajes, en turismo. Entonces miren qué decisión tan difícil. Entonces aquí, ¿cuál es el bien mayor para una empresa? Entonces, en el marco de esa reflexión estamos como entre el ser y no ser. Esa es la cuestión. Así es. En dónde realmente pongo la apuesta para compensar y generar todo el recurso que se requiere para poder lograr estabilizar no solamente la economía, sino las condiciones sociales de una población que definitivamente se empobreció, porque en este momento, digamos, lo que se busca captar en recursos con la reforma, tú me lo explicabas antes de arrancar esta grabación, es aproximadamente triplicar los ingresos que en un momento determinado necesita el país, pero para poder generar una estructura de solidaridad y sostenibilidad que le dé tiempo al aparato productivo de volver a absorber personas competentes, pero a esto hay que sumarle además todo el tema humanitario de la cantidad de personas migrantes que han llegado a Colombia y que definitivamente, aunque algunas nos han aportado mucha productividad, porque inclusive desde Talento Extremo hemos podido ver con vinculaciones de personal que hemos hecho en el marco de estos programas humanitarios, cómo hay una cantidad de venezolanos que han llegado con unas competencias impresionantes a incrementar niveles de productividad en las empresas, no con ello demeritando la capacidad de nuestros colombianos, pero sí hay que reconocer que ha llegado gente extremadamente buena, así como también han llegado personas en situación de pobreza que han robustecido toda la situación que vivimos. Ese es el país que tenemos hoy, ese es el país en el que todos tenemos que pensar, y de alguna manera, Eliana, miremos también cuáles son esos otros puntos claves de esta reforma en la que nosotros como empresarios tenemos que enfocarnos, no solamente con una mentalidad de grandeza y de entender que siendo gobernista o no, lo que interesa es que el país siga siendo un país solvente y un país capaz de atraer inversión, un país capaz de mantener un cierto equilibrio socioeconómico. No me voy a meter en temas políticos y en temas de paz y en todas estas cosas tan complicadas, solo en términos económicos, un país que esté en capacidad de mantener andando la máquina. ¿Qué nos faltaría revisar de esta reforma que se viene? Bueno, digamos que nos están hablando de un tema muy interesante, que son los impuestos verdes. De hecho, en países en países europeos, para hablar de una manera más general, pues son impuestos que hace mucho tiempo se vienen aplicando
y lo que hacen es de alguna manera ayudar al recaudo, pues que definitivamente en un país bajo las circunstancias en las que está Colombia, digamos que sin entrar a ahondar el por qué, porque ese es un tema también que Es larguito. que es largo, pero que de alguna manera en este momento pues necesita y hay un déficit fiscal muy importante, entonces ayuda a generar ese ingreso para el Estado adicional, pero también ayuda a proteger el medio ambiente, ¿cierto? Algo que es un tema, digamos, de un interés ya más común. Entonces estamos hablando de esos impuestos verdes. De hecho, esta reforma lo que quiere es implementar unos nuevos impuestos, como por ejemplo un impuesto a los vehículos, entonces a los vehículos más contaminantes, de hecho que tributen un poco más. También el hecho del uso de los plásticos de un solo uso, también quieren gravarlos. Y bueno, así también hay como otras propuestas bajo esta línea que me parece pues interesante. También algo que de alguna manera tiene muy alertada a las personas, como es el tema de las pensiones. Y bueno, ya de resto pues... Ese tema de las pensiones que a todos nos toca de alguna manera, porque digamos lo que podría pensarse es, yo por qué un recurso que ya logré librar después de toda una vida de trabajo y después de haber pagado las retenciones en el sistema de seguridad social que haya sido y de alguna forma pagado los impuestos, ahí cabría un poquito la pregunta de si volver a grabar las pensiones sería como grabar dos veces de alguna manera un ingreso que de alguna forma es un principio tributario, y es que tú no puedes aplicar dos veces un impuesto al mismo rubro, a lo que vas a grabar. Entonces ahí hay una discusión de mucho fondo que uno entiende y donde hay un tema meritocrático pues muy difícil de discutir, pero yo pienso que en este momento, más allá de lo personal, es contemplar si efectivamente a quienes se está grabando se les está quitando la posibilidad de acceder a redistribución del ingreso y de la riqueza, o si por el contrario es invitarnos a todos a poner un poquito más para generar esa estabilidad en la base. Yo a lo único que le apuesto, y en eso me identifico mucho con Margaret Thatcher, es a que no se incentive la pereza, a que no se incentive la zona de confort, a que al buscar esa estabilización socioeconómica que nos da algo de tranquilidad social y que baja los índices de inseguridad y de delincuencia y que busca mejor equilibrio socioeconómico, no estemos generando una población aperezada, una población que con un déficit educativo tan grande como el que podemos tener aún en el país, donde hay tantas falencias para que las personas peguen el salto a educaciones de calidad que les permitan ingresar a un modelo socioeconómico, digamos, más dinámico y de más emprendimiento, pues definitivamente nos quedemos, como decían en este libro tan importante de la globalización, que no nos quedemos con el titi timing donde el 20% de la población trabaja para el Pareto del 80% y quedamos en un marco de subsidios. Yo pienso que ahí tenemos que buscar ese equilibrio donde sí estabilicemos, sí demos apalancamiento, sí demos impulso, pero cómo lograr que las personas que reciben el impulso efectivamente se conecten de una u otra forma al sistema productivo y se vuelvan parte de lo que es el crecimiento y la grandeza del país. Bueno, aquí les dejamos estos tipsitos sobre todo lo que es esta reforma tributaria. Este es un tema súper largo que resistiría un seminario completo. Si les interesa que hagamos ya un curso más avanzado, más especializado, donde miremos casos por empresas, no duden en comentarnos y en escribirnos, que con gusto con Eliana estructuraremos toda una dinámica similar. Y prepárense porque vamos a tener entonces otras profundizaciones sobre el régimen simple, vamos a hablar también sobre renta, vamos a hablar sobre muchos aspectos administrativos, tributarios, financieros de las empresas que para todos van a ser supremamente útiles. Un abrazo, talentos extremos, y acuérdense que para ser más competitivos, más innovadores, más felices, también tenemos que ser más socialmente responsables, tenemos que ser también mucho más generosos, más sostenibles, más solidarios. Un abrazo para todos.